El Mundial 2026, ¡qué torneo tan increíble! Repasemos los momentos más hermosos, más locos e inolvidables. Como por ejemplo este golazo increíble del jugador haitiano Wilson Isidore. Un misil imparable contra Marruecos. Y es que este Mundial estuvo lleno de golazos. Pero antes de eso, hablemos de las verdaderas estrellas de este Mundial, la afición. Primero, los noruegos con su ya famosa celebración de remo. Y la afición la hizo hasta en los lugares más inesperados. O los escoceses, ellos sí que saben crear ambiente. Y claro, los mexicanos celebrando como coanfitriones, ya fuera con sol o con lluvia. Y este aficionado mexicano tan especial nos hizo reír a todos, Merlín el Pato. Todo mundial tiene a sus grandes favoritos, pero también pasa que las selecciones chicas se superan, como Curazao, que hizo historia. Eloy Room hizo 15 atajadas increíbles en 90 minutos, récord de más atajadas en tiempo regular en un partido de mundial. Solo Tim Howard atajó más en 2014, pero fue con tiempo extra. Con ese empate 0-0, Curazao consiguió el primer punto mundialista de su historia. Para la nación más pequeña en jugar un mundial fue una noche histórica. Por eso el técnico Dick Advocat lloraba antes del primer partido. Y oigan, alguien más rompió récords. Lionel Messi rompió el récord de Klose con 21 goles en total. Increíble. Y a los 39 años. Pero todos se hacían la misma pregunta. ¿Le queda algo al campeón del 2022? ¿Puede Argentina llegar lejos otra vez? Y la fase de grupos no fue problema. Todo lo contrario. 9 puntos de 3 partidos. Pero al llegar los eliminatorios, los nervios aparecieron. De eso hablamos luego. Primero, hablemos del mejor partido de la fase de grupos. Es la última jornada y Austria se enfrenta a Argelia. Argelia, Austria y Jordania peleaban por el segundo y tercer lugar del grupo. Con un empate, Argelia y Austria avanzaban, así que todos esperaban un partido aburrido. Pero justo pasó lo contrario. Estamos ya en pleno tiempo añadido. Gol de Argelia, y así Austria queda eliminada. Increíble, un empate en el minuto 6 del tiempo añadido. Y ahí empezó la fiesta. Ehrlich zu sein, ich weiß jetzt auch gar nicht, was passiert ist. Y así Argelia y Austria avanzaron a la siguiente ronda. A diferencia de una de las mayores decepciones de este mundial, Turquía llegó con expectativas enormes y se fue del torneo de forma dramática. Nada salió acorde al plan. Una derrota 2-0 ante Australia y luego 1-0 contra Paraguay sellaron la eliminación temprana de este talentoso equipo. Al menos el segundo partido nos dejó algo nunca antes visto. El paraguayo Almirón fue expulsado por taparse la boca con la mano al hablar. Qatar también quedó eliminado en la fase de grupos, pero ante Bosnia vimos uno de los goles más bonitos del torneo. Con solo 18 años, Kerim anotó un golazo. Pero no solo vimos golazos, también vimos atajadas increíbles, como esta del hijo de Zidane, quien atajaba con Argelia. O esta atajada del portero tunecino ante Japón. La sacó justo en la línea. Miren qué cerca estuvo. Nuestro número 18, la historia de Cenicienta del torneo. Cabo Verde, un país de 500.000 de habitantes que cautivó a todos. Nadie les daba ninguna oportunidad, pero en su primer partido sorprendieron al mundo con un empate ante España. También empataron con Arabia Saudita y Uruguay. Aseguraron su pase en la fase de grupos. Una auténtica sensación. Una de las principales razones, el portero de 40 años, Bociña. Se convirtió en toda una estrella. En poco tiempo, millones lo empezaron a seguir en Instagram. Hoy es el portero con más seguidores del mundo. And we are small, but we have big hearts and we are fighters. We are fighters.
Luego, en 16avos, otro sueño se hizo realidad para Cabo Verde. Les tocó enfrentar a los campeones del mundo y estuvieron a nada de eliminarlos. Tirou o adversário da frente, agora sim, vai o bola! Al final Argentina ganó apenas 3-2 en tiempo extra. ¡Qué historia tan increíble! Un final muy emotivo también. Acá, por ejemplo, un jugador de Cabo Verde llorando con su familia tras la eliminación. Y este fue un momento tan bonito. Muchos jugadores esperaron a que Messi terminara sus entrevistas para tomarse una foto con él. ¿Cómo tú analizas la prestación del equipo caboverdiano, Messi? Cabo Verde, gracias por este mundial tan increíble. Este mundial fue muy emotivo, porque marcó el final de toda una generación de fútbol. Messi, Ronaldo, Neymar, Neuer. Para todos ellos, este fue su último mundial. También fue emotiva la despedida del legendario portero mexicano Ochoa. Pero vivió un momento muy especial. Entró de cambio en su último partido y México lo ovacionó. Allá va a jugar sus últimos minutos quizá como futbolista. Para Modric fue mucho más triste. Croacia se enfrentó a Portugal en 16avos y terminaron eliminados. También porque anularon este gol por fuera de lugar. Una decisión muy polémica porque muchos dijeron que el jugador nunca tocó el balón. Matanovic dijo que tal vez sintió el balón rozarle el cabello. Bueno, una decisión bastante polémica. Y por supuesto, no la única de este torneo. Pero ya que hablamos de Portugal, el capitán Ronaldo anotó un gol muy especial. Ronaldo se convirtió en el primer jugador en la historia en anotar en 6 mundiales distintos. Su nivel en el torneo fue muy regular. Y en cuartos de final, Portugal se enfrentó a España. Rodrigo, buena pelota, Ferran, mira, Mikel, ¡vamos! España ganó en tiempo añadido. Y uno de los mejores jugadores de la historia se despidió del mundial. Ha dado todo, pues ha dado mi mejor y salgo de conciencia tranquila. Este es el fútbol, esta es la vida de un futbolista. A veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir. La verdad que fue mi último mundial. Alemania llegó con expectativas enormes y arrancó bien. Una goliza 7-1 sobre Curazao. Pero el siguiente partido mostró las debilidades del equipo. Aún así, le ganaron a Costa de Marfil gracias al suplente Undav. Sin embargo, perdieron su tercer partido de grupo ante Ecuador. Aún así, terminaron primeros en su grupo y enfrentaron a Paraguay en 16avos. El partido se fue a penales. Mit dem 6. für Paraguay gegen Neuer drin. Paraguay steht im Achtelfinale, Deutschland ist ausgeschieden. Wenn du es über 120 Minuten nicht schaffst zu gewinnen, dann scheidest du verdient aus. ¿Y saben quién dio mucho de qué hablar en este mundial? Paraguay. Primero fue el partido contra Turquía, donde vimos esa expulsión tan rara, y luego en los cuartos de final contra Francia. Jugaron increíblemente duro. Hubo un momento donde le dieron un codazo a Mbappé, o acá, cuando le dieron una patada. Muchos habrían sacado tarjeta roja. Ni siquiera hubo amarilla. De hecho, Paraguay no recibió ni una sola amarilla en todo el partido, lo cual es increíble. Nada más miren eso. O acá, cuando le cobraron un penal a Francia, y el jugador trató de destruir el punto penal, uno de los partidos más caóticos y polémicos de este mundial. Football won. I don't want to talk about Paraguay. Hablemos del equipo mejor vestido del mundial, República Democrática del Congo. Así llegaron al torneo. Eso sí que es tener estilo. Y también jugaron muy bien. Un empate 1-1 con Portugal y una victoria sobre Uzbekistán les dieron el pase. Después se enfrentaron a Inglaterra. El Congo hizo sudar de verdad a Inglaterra, pero Inglaterra terminó por darle vuelta al marcador, en parte gracias a Harry Kane. ¡Qué golazo! Miren, ni siquiera voltea a ver, se gira y dispara, porque sabe exactamente dónde está la portería. Y otras selecciones africanas también nos sorprendieron. Senegal, por ejemplo, jugó en 16avos fantástico contra Bélgica. Jugaron brillante y se pusieron 2-0 arriba. Pero llegó el minuto 86 y apenas 3 minutos después, increíble. Bélgica logró forzar el tiempo extra al último momento y ahí llegó el desastre para Senegal. Le cobraron un penal a Bélgica, otra vez una decisión polémica. Y Bélgica también estuvo involucrada en nuestro número 10, un escándalo que le dio la vuelta al mundo.
El estadounidense Balogun debía estar suspendido para 16avos por esta falta. Sí, ya sé, otra tarjeta roja que generó mucho debate. Pero apenas unos días antes del partido, la FIFA le levantó la suspensión de repente y dejaron jugar a Balogun contra Bélgica. Una decisión que causó una discusión enorme en todo el mundo. Al final, de nada le sirvió a Estados Unidos. Perdieron 4-1. También por este increíble error del portero. Freeze. Well, oh. He hesitated and the shot is in! Ah, y hubo otro partido loquísimo en octavos. Argentina contra Egipto. Egipto se puso 2-0 arriba, pero al minuto 79 reaccionó Argentina. Y poco después, Messi empató. Y claro, otra vez se calentaron las cosas. A Egipto le anularon un gol, entonces Argentina anotó, y aunque Egipto reclamó que hubo una falta antes y merecían un penal, Martínez con el centro y está. Argentina avanzó y se enfrentó a Suiza en cuartos de final, que hasta ese momento había jugado un torneo muy sólido. Solo consiguieron un empate 1-1 de último minuto contra Qatar en su debut, pero de ahí en adelante impresionaron. Vencieron a Argelia en 16avos y a Colombia en una dramática tanda de penales en octavos. Pero luego contra Argentina en cuartos, vimos quizás la clavada más tonta en la historia de los mundiales. Rieder que va. Embolo se tira al piso. Aunque fue él mismo quien enganchó la pierna del defensor. Como el árbitro ya había amonestado al jugador argentino, el VAR le pidió revisar la jugada y terminó amonestando a Embolo por simulación. Embolo ya tenía una tarjeta amarilla, así que fue expulsado con la segunda amarilla. Una tontería total. O sea, ¿para qué te tiras acá casi en la línea de banda cuando ya tenés amarilla? Al final, el partido se fue a tiempo extra, donde Argentina ganó 3-1. ¿Saben de quién no hemos hablado todavía? Los magos del fútbol. Vinícius Júnior, liga de fondo. ¡Vai Vinícius! ¡Golazo! ¡Gol! Brasil. Acá también había expectativas enormes. Y hubo un momento muy especial. En el segundo partido de grupo, Neymar regresó a la selección brasileña, muy esperado, tras mucho tiempo. Desde su última partida con la camisa de la selección de Brasil. Brasil avanzó sin problemas en la fase de grupos y venció a Japón 2-1 en 16avos. Luego enfrentaron a Noruega en octavos, que también se veía tremendamente fuerte, tras eliminar a Costa de Marfil en 16avos. Todo empezó perfecto para Brasil. Les cobraron un penal. Nilan ataja el balón, y entonces pasó lo que todos temían. Gol de Haaland. Ese tipo era simplemente imparable. ¡Qué jugador tan increíble! Y desde que ganaron el Mundial en 2002, la nación futbolera más grande del planeta sigue esperando su próximo título. ¿Quién más era el caballo negro de este Mundial? Marruecos. Y tenían en su plantel a un especialista en atajar penales, Bono. Lo demostró otra vez en 16avos contra Países Bajos. Miren, a diferencia de la mayoría de los porteros, él no se tira antes hacia un lado, se mantiene de pie y confía en sus reflejos. Y funcionó. Eliminaron a Países Bajos y después a Canadá del torneo. Y si les gustan nuestros videos, nos ayudaría mucho que se suscriban. Pero luego llegaron los cuartos de final para Marruecos, contra uno de los grandes favoritos, Francia. Y Francia había jugado un torneo increíble hasta ese momento. Su ataque era terrible. Mbappé, Dembélé y Olise, quien casi nos regala el gol del torneo. Estuvo increíblemente cerca, y Marruecos no tuvo respuesta ante la aplanadora francesa. Francia ganó 2-0 y avanzó a semifinales. Ahí se enfrentaron a otra potencia europea, España. España había vencido a Portugal y a Bélgica con goles de último minuto, ambos de Merino. Rodrigo, buena pelota. Ferran, mira, Mikel. ¡Mikel, gol! ¡Vamos! Pero Francia no se lo iba a poner fácil. Ahí va Mikel, el gol, pero ¡vamos! Pedro Porro busca línea de pase, adelanta Dani Olmo. ¡Vamos! El toque, mira Pedro. On n'a pas perdu contre l'arbitre, on n'a pas perdu contre l'Espagne, on a perdu contre nous-mêmes. Ici, vous le savez tous, on sait tous qu'on faisait peur à tout le monde. La seule équipe capable de nous éliminer, c'était nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé. La segunda semifinal fue entre Argentina e Inglaterra. Inglaterra había eliminado a México en un partidazo, y su cuarto de final contra Noruega fue igual de dramático. Noruega se puso arriba. Inglaterra empató,
Un momento polémico, porque Noruega reclamó que el balón tocó el cable de la cámara aérea. Al final, el portero de Noruega también cometió un error costoso y dejó avanzar a Inglaterra. Y ahí se toparon con Argentina. Otra vez Rogers, atención, va al centro para Gordo. Buscando, es esta, Fernández. Viene Messi, va al centro, It's just heartbreaking to go out like that. It's always the hardest one to take. Al menos Inglaterra ganó el duelo por el tercer lugar. Y qué partidazo fue, imponiéndose 6-4 al final. Mbappé anotó 2 goles y ahora es el máximo goleador histórico de los mundiales, con 22 goles en total. También se llevó la bota de oro del torneo, tras terminar con 10 goles. Y entonces llegó el momento que todos esperaban, la final entre España y Argentina. Crossing from Pedro Porro. Williams trying to get free. Might come back. It's smashed into the net.